Bueno, saludos a todos. A continuación vamos a hablar de las leyes de Newton. La primera ley de Newton se denomina ley de la inercia y es aquella ley que nos dice que un cuerpo permanece en su estado, bien sea de reposo o de movimiento, hasta que no haya una fuerza que lo haga cambiar ese estado. Esta ley se aplica a sistemas que poseen un equilibrio de traslación, es decir, objetos, partículas, cuerpos que están totalmente en reposo o que están en movimiento, pero en ese movimiento mantienen una velocidad constante, como por ejemplo observamos en la figura un camión, una volqueta que se está desplazando con una velocidad constante. En ella observamos las fuerzas que interactúan, que serían el peso, la fuerza normal, la fuerza neta que lo está llevando hacia su desplazamiento y la fuerza de rozamiento cinético. Pero como mantiene una velocidad constante, entonces la fuerza con la que él se mueve, con la que él se desplaza, se mantiene igual, a no ser que exista una fuerza que lo haga detener, por ejemplo la fricción de las ruedas, la fricción cuando se aplique el freno o una fuerza de aceleración, en este caso que el conductor aumente la velocidad del vehículo, acelere, entonces ahí también habrá una modificación. Pero mientras tanto no haya ninguna otra fuerza que actúe sobre él, se va a mantener con su velocidad constante. El objeto, el libro de física que se encuentra sobre la mesa, está en reposo, entonces tiene fuerza normal, peso y una fuerza de rozamiento estático, caso tal de que la mesa se encuentre inclinada, pero el libro no se esté desplazando, hay una fuerza de fricción estática ahí que lo está manteniendo. Entonces, en ese momento, él no se va a mover hasta que no haya una fuerza que actúe sobre él y lo mueva. El niño que está de pie sobre un plano, ¿verdad? Peso y fuerza normal. O en este caso, otro sistema en el que hay un objeto que tiene una masa y está soportado por unas cuerdas, pero esas cuerdas generan una fuerza que se llaman tensiones, tensión 1, tensión 2, tensión 3, pero el cuerpo está en equilibrio, es decir, no se está moviendo hacia ningún lado, sino que queda equilibrado. Ahí también se aplicaría ese concepto de que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento hasta que no haya una fuerza que actúe sobre él. La tercera ley, porque ya ahorita veremos la segunda, la tercera ley, que es la de acción y reacción, se aplica, por ejemplo, en este sentido, donde la acción es la masa que se cuelga en ese sistema, ¿verdad? Tenemos unas cuerdas, sobre una de las cuerdas se cuelga una masa, esa masa genera una fuerza que llamamos peso, recuerden que el peso es producto de la masa por la gravedad, y ese peso genera en las cuerdas una tensión. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se genera una acción, que es el peso, y se genera una reacción, que son las tensiones que se dan sobre la cuerda. Eso es la tercera ley de Newton. Y la segunda, que le explico al final la segunda, porque ya en la segunda ya el sistema no va a estar en equilibrio de traslación, sino que ya es un sistema que puede tener un movimiento acelerado, es decir, con una velocidad variable. ¿Por qué? Porque la segunda expresa que la fuerza La segunda ley de Newton expresa que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Producto de la masa por la aceleración. Ya sabemos que la masa se mide en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, y eso nos resulta en Newton. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces ya en este caso el sistema no está en un equilibrio con una velocidad constante como aquí, sino que hay una velocidad variable y lo que es constante es la aceleración.